Arrancamos este último bloque de Rico al Cuadrado. Estamos en vivo por Canal 5 Santa Fe y además las entrevistas se replican en la agencia de noticias DERF en www.derf.com.ar. Vamos a charlar en esta ocasión con el economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sergio Chousa. ¿Cómo le va, Sergio? Andrés Batistela lo saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, buenas tardes para vos y todo tu equipo. Lo queríamos consultar, Chousa, por lo que fue la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día de ayer. ¿Cuáles son los principales ejes de lo que fue la exposición del ministro? Bueno, a ver, buscó, me parece, un poco clarificar cómo viene siendo el rumbo en materia macroeconómica y cómo el gobierno ve que se van a gestar las primeras negociaciones más en una etapa agonal, en una etapa más directa con los bonistas, ¿no? Sobre todo el segmento privado, que es mucho más bilateral, no es mucho más de contacto con un interlocutor atomizado, no hay un único interlocutor, sino que se va gestando a partir de diferentes rondas de intercambio y con muchos actores, a diferencia del Fondo Monetario, donde es una sola institución con la cual vos interlocutás. Claro. Pero bueno, me parece que esos dos ejes, el eje macroeconómico, que tuvo por foco principal el hecho de que el ministro volvió a afianzar esto que había anticipado ya en sus primeras intervenciones, más en forma de conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda Nacional, allá a lo lejos por el mes de diciembre y en el mes de enero, de que no concebía la posibilidad, la hipótesis de un ajuste como mecanismo de escape a la situación muy aguda que estamos transitando en este 2020, ¿no? Y lo argumentó por el lado de que una hipótesis de más recorte, lejos de solucionar los problemas fiscales que tenemos, que son muchos, lo que podría llegar a implicar es incluso entrar en una espiral de un círculo vicioso, ¿no? Donde más ajustes, menos actividad, por ende menos recaudación y por ende entonces cada vez más necesidades, requerimientos de recortes, de políticas de austeridad, de políticas de ajuste. Eso es del pilar macroeconómico. Y desde el pilar de la deuda, me parece que también uno de los aspectos que volvió a reafirmar, ya los había mencionado, pero fue un poco ayer la consolidación y el hecho de poder discursivamente expresarlo todo junto, de que lógicamente la negociación no va a ser sencilla y que cada parte tiene que asumir su cuota de responsabilidad, ¿no? No solamente el Fondo Monetario, por un préstamo muy responsable y con motivaciones no del todo conducentes en solucionar la crisis, sino también los acreedores privados, ¿no? Que se embarcaron en líneas, en tomar, digamos, en aceptar las colocaciones de bonos, de títulos públicos de un país que a todas luces no parecía estar conduciendo políticas que garantizaran el repago de esos bonos, ¿no? Entonces, si pensamos que cada una de las partes tiene que tener su cuota de responsabilidad, bueno, eso después se va a traducir sin lugar a dudas en los diferentes mecanismos que vayan a cuadrar a la hora de gestar la negociación en concreto. Claro, entonces la gran diferencia con el reperfilamiento de la CUNSA el año pasado es que ya no se va a ajustar internamente para pagar deuda externa, sino que se va por otro camino, que es el de crecer, negociar y ahí empezar a pagar. Sí, ahí yo también creo que hay dos dimensiones. Una de la estrictamente técnica, en particular en lo que al bono que causó más ruido en esta semana hace. Sí. El mecanismo, digamos, que se eligió esta semana tiene algún punto de contacto con lo que había dicho Hernán Lacunza en el mes de septiembre y algunas disimilitudes, ¿no? En términos de lo que es bastante parecido, es que hay una postergación en el plazo, que fue lo que fue denominado reperfilamiento, y esa postergación es compulsiva, ¿no? Digamos, es para todos, casi para todos por igual, sacando algunos minoristas que son realmente muy minoritarios, pero esta postergación en el plazo se da sobre un instrumento en particular que tiene ciertas características que prácticamente lo asimilan a un bono dolarizado, ¿no? Por cómo es un mecanismo de ajuste que va siguiendo al dólar. Entonces la verdad es que estrictamente hablando no se trata del reperfilamiento sobre deuda eminentemente en pesos que había hecho Hernán Lacunza el año pasado. Claro. Y después hay otra dimensión que es la del diseño, ¿no? Y ahí sí cuadra la cuestión relativa a que
no hay una mirada de que el camino conducente a sustentar la posición de mediano y largo plazo de la Argentina sea por políticas de austeridad convencionales, recorte del gasto, menos impulso por medio de expansión de los factores de la demanda agregada. No es por ese camino, ¿no? Y además de ahí una raigambre ideológica, conceptual, de una cosmovisión sobre la economía, está la evidencia de la historia reciente, ¿no? Y me parece que el ministro hace mucha referencia a eso cuando tiene que ejemplificar sobre cómo nos fue en 2018 y 2019 cuando sí seguimos ese camino, el camino del recorte, el camino de la austeridad estricta y extrema por el lado del gasto. Bueno, claro, nos fue cada vez peor y la crisis, en vez de mitigarse, se terminó potenciando. claro. El movimiento del dólar en las últimas jornadas, después de estar mucho tiempo planchado, ¿tiene que entenderse por esto del reperfilamiento del bono AF20, Chousa? Mira, en lo personal lo pensaría más por el lado de la inercia inflacionaria que trae nuestra economía, que es algo que vas a arrastrar, ¿no? Digamos, no solamente por los primeros meses del año, sino para buena parte del año, en diferentes velocidades. Todavía la inercia que arrastramos es a una velocidad importante. Posiblemente, si la cosa se empieza a estabilizar desde el punto de vista monetario, ya arrastres una inercia como un auto que por fuerza natural del viento se va frenando, ¿no? Sin necesidad de que vos lo pises el freno. Entonces, ahí yo creo que lo que hay es eso, ¿no? Una necesidad más de que el tipo de cambio no se atrase mucho respecto de la inflación, si bien, estrictamente hablando, en el primer bimestre, enero, febrero, posiblemente se mueva un poquito por debajo de la inflación, pero que al menos no esté estático, ¿no? Lo que decimos los economistas, al menos que esa competitividad cambiaria que es, si se quiere, el único resultado positivo de una devaluación tan brutal como la que tuviste el año pasado, al menos no te la comas de un momento al otro en escasos meses y la puedas mantener por un periodo de tiempo prudencial. Claro, el problema que yo veo, Chousa, es que los formadores de precios por ahí se guían por dólar o lo que piensan que va a valer dentro de algunos meses y ya están ajustando precios en góndolas ahora. En cuanto a lo que es el control de precios por parte del gobierno nacional, ¿usted cree que habría que intensificar algunas medidas o que por este camino vamos bien? Bueno, a ver, dos cuestiones. Una es que uno no descarta que pase, porque la verdad es que el colchón en Argentina primero se hace y después se piensa por qué. Si hay una razón fundamental, si hay un fundamento de base de que se haya armado ese colchón por parte de los formadores de precios, o si en realidad era puro humo y abstracción de expectativas que después no se terminan comprobando. Claro. O sea que uno no descarte que pasa eso. Ahora, bueno, ahí por un lado tiene que haber una Secretaría de Comercio fuerte, y creo que la hay, un poco la intención de fortalecer esa área del gobierno, se plasmó a partir de precios cuidados, pero se va a plasmar también en una mirada, un seguimiento mucho más de trazo fino sobre los diferentes eslabones de formación de precios. Claro. El hecho de que lo haya mencionado el presidente mismo, esto, cuando dijo hay que evitar que haya apropiaciones indebidas de márgenes, controlar los costos de los diferentes eslabones, me parece que le da una fuerza mucho mayor. Claro. Ahora yo digo, es un factor fundamental que esté debidamente fundado, que hoy parte del traslado de esta dinámica del valor del dólar se traslade a precios. Y mirá, en lo que va del año se está moviendo 3%, y va un mes y medio de año. Recordemos que en el mes de septiembre del año pasado, en un solo mes, el dólar se movía 20%, ¿no? Sí. Entonces me parece que no hay magnitud de comparación, cuando uno piensa, bueno, cuáles son las razones que podrían fundamentar un traslado basado en costos. Claro. Bueno, y habrá algunas cadenas de valor que tal vez sí tengan justificado trasladar un 1%, un 2%. Bueno, eso la verdad es algo muy significativo, ¿no? Digo, si decimos eso, en un producto que sale 100 pesos, tal vez puede estar justificado mover ese precio a 101 pesos, a 102 pesos. Claro. Pero no los movimientos muy abruptos que nos tiene acostumbrada la economía argentina. Clarito, Chousa, le agradecemos como siempre por su tiempo. No, a ustedes a disposición. Un abrazo.
Sergio Chousa, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, docente, investigador, aquí para explicarnos un poquito lo que dijo ayer el ministro de Economía Martín Guzmán en el